Vamos a resolver un ejercicio de diseño de interfaces web en el cual al cargar la página aparecen tres divs que ocupan todo el ancho de la pantalla y un poco de alto, no mucho. Estos tres divs al cargar muestran un borde de un color aleatorio. Cada vez que recargo la página el color es diferente. La idea aquí es que vamos a crear nuevos elementos dentro de estos y eliminarlos. Y adicionalmente otra función es que podremos mover los elementos entre distintos los elementos creados, los que insertemos, los podremos mover entre distintos bloques, entre distintos divs. Vamos a llamar divs principales a estos tres y los otros los llamaremos divs añadidos. Vamos allá, vamos a hacer doble clic aquí y con un doble clic vamos insertando nuevos elementos. No nos preocupemos del tamaño que tienen, que vemos que es diferente, esto es irrelevante en este ejercicio. Lo que sí que aparece es un número aleatorio cada vez y este número aleatorio me permite verificar que estoy haciéndolo bien, que está funcionando y que estoy moviendo el elemento adecuado. Estos div interno muestran un número que les marca, les identifica. Haciendo doble clic vemos que aparecen nuevos estos elementos. Estos elementos copian el color del borde del elemento donde aparecen. Esto va a permitirnos saber cuál es su padre y cuál no, porque yo puedo coger después y empezar a mover. Y como vemos, he movido estos elementos y estos elementos que he movido mantienen el color de este elemento de aquí, de su padre. Entonces, sigo viendo cómo pertenecen o están dentro del HTML, están vinculados a estar dentro de este div. Es decir, estos divs añadidos pequeños están dentro de este div grande. Porque es que hay otra función, que es mover a otro padre. Por ejemplo, voy a coger el 48, lo pincho, lo arrastro y lo suelto aquí. Y cuando lo suelto aquí observo que el 48 ha cambiado de color porque ha pasado a ser de este padre. Voy a ir añadiendo más elementos para que esto sea más fácil de visualizar. Yo puedo mover este, como podemos ver, puedo moverlo y si lo muevo a otro, por ejemplo aquí, y lo suelto, veo que ha venido aquí. Cojo el 571, lo muevo aquí y aquí aparece el 571. Hemos dicho que hay que insertar y eliminar elementos. Efectivamente, con un doble clic encima de un elemento, me cargo dicho elemento, lo elimino, desaparece. Y aquí estoy haciendo doble clic encima de estos elementos y poco a poco voy eliminándolos. Hago doble clic fuera y voy insertando nuevos elementos. Muevo, pincho, arrastro y suelto y cambia la posición. Fijémonos que cuando cambia la posición, por ejemplo 555 lo voy a llevar aquí, cuando lo pongo aquí se inserta ahí. Es opcional si lo insertas ahí o lo dejas en una posición diferenciada de esto. Lo que está claro es que al insertar un elemento aparece en su posición estática, es decir, un div a continuación del otro como si en HTML los hubiésemos puesto seguidamente. Vamos a discutir algunos aspectos de este problema. El primer aspecto es que deberás controlar el doble clic, porque un doble clic es lo que crea un elemento y lo que lo destruye. ¿De acuerdo? El doble clic. Pero además tendremos que controlar los eventos de pulsar el botón del ratón y liberar el botón del ratón. Mirad, aquí acabo de hundir el botón del ratón, muevo el cursor, suelto y el soltar se provoca este efecto. Por tanto, el evento mouse up y mouse down tienen que estar también gestionados. Fijémonos que en mouse down yo pincho, por ejemplo, encima del 613, acabo de pinchar y cuando mueva el ratón, el evento mouse down ya habrá terminado, se habrá ejecutado durante un breve instante de tiempo. Y ahora todavía tengo el botón pinchado. Ahora cuando lo suelte, se ejecutará mouse up. Y mouse up debe recordar o debe saber o debe poder conocer cuál fue el elemento que mouse down presionó o que mouse down eligió. Una característica de la solución y un requisito del ejercicio es que vamos a identificar, vamos a separar los elementos o vamos a discriminarlos en nuestro código JavaScript por clase. Estos elementos grandes son de la clase principal y los elementos pequeños van a ser de la clase añadido. Esto se manifiesta en el código desde un primer momento porque tengo la clase añadido y tengo la clase principal. Estas dos clases van a ser clave para diferenciar unos elementos de otros y por tanto vamos a tener que en nuestro código descubrir cómo elegir todos los elementos de una clase o todos los elementos de otra, cómo añadir una clase a un elemento que creamos y cómo verificar que un elemento contiene una clase o no la contiene. Por supuesto, vamos a tener que aprender a insertar elementos, insertar nuevos elementos, y no lo haremos por inner HTML, aunque usaremos el inner HTML para marcar
este número interno que contienen todos los elementos que vemos aquí, no lo usaremos para el movimiento ni para otra operación principal. Aprenderemos a copiar estilos porque los divs añadidos copian el estilo del padre. Aprenderemos a recorrer todos los elementos porque esta es un requisito de una exigencia del enunciado, es decir, yo pincho aquí en el 1, 2, 3, arrastro y cuando vengo aquí a soltar aquí el 1, 2, 3, debo hacerlo de forma que recorro estos elementos para ver si el ratón está siendo soltado encima de uno. No voy a ir al event.target, vamos a verlo aquí, porque el event.target es una forma rápida de saber, por ejemplo, cuando hago doble clic y quiero saber dónde se ha hecho doble clic, lo más inmediato es esto, preguntar por el atributo target del evento que nos pasa el navegador. Esto no podemos utilizarlo aquí, vamos a complicarnos un poco la vida y vamos a tener que gestionar y conocer las coordenadas del ratón, y especialmente cuando muevo un div aquí, por ejemplo, como acabo de mover vamos a tener que aprender a detectar las coordenadas del ratón y hacerlas relativas a la posición inicial de este div, porque el ratón el navegador me devuelve o me informa de unas coordenadas absolutas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo cojo el 442 y lo muevo un poco hacia aquí, he de configurar este elemento con la distancia hasta este borde y la distancia hasta este borde, y es muy poca. La distancia de aquí a aquí es muy poca, pero esta distancia no me la da el navegador me va de la distancia desde aquí hasta el principio del viewport. Finalmente, y esto es algo que no hicimos en el aula, lo que voy a controlar es que al hacer doble clic, como voy a hacer doble clic aquí, el doble clic implica un pequeño movimiento entre mouse down y mouse up, es decir, hay un mouse down y mouse up cada vez que hago doble clic. Y si gestionase el mouse down y mouse up como si estuviese moviendo, cuando intento hacer doble clic, ahí aparecería una interferencia porque se intentaría mover y se intentaría eliminar, y si esto se hace mal, pues la página funciona mal. Vamos a ver una demostración de cómo funciona mal. Aquí tengo una página que no gestiona esto, voy a empezar a hacer doble clic para añadir unos cuantos elementos, estoy añadiendo elementos, como vemos lo añado, ahora puedo moverlos igual, pero cuando intento hacer doble clic, por ejemplo en este de aquí, habéis visto que se ha movido y me he cargado otro sin querer, o este de aquí, ¿veis? Esto es producto de intentar eliminar y reaccionar a un mouse down y mouse up a la vez, y esto no es un comportamiento natural. Bien, para hacer el ejercicio se entrega una plantilla. Esta plantilla, como siempre, funciona como estamos haciendo en el curso. Añadimos un listener para el evento DOM-CONTENT-LOADED esperándonos a que esté todo cargado y llamamos a la función inicializar. La función inicializar aquí configura la respuesta al doble clic, al mouse down y al mouse down con funciones llamadas doble clic, up y down, sencillamente. Lo que hacemos aquí además es pintar todos los divs, como hacemos aquí, pintar todos los divs de un color aleatorio. Para ello lo que hacemos es usamos la llamada document.getElementsByClassName. Me devuelve todos los elementos que contienen la clase principal. Aquí es donde distinguimos los elementos en base a su clase. Esto que me devuelve es una colección de elementos HTML que no puede ser recorrida con el for-each. Vamos a utilizar un for-each y lo que vamos a hacer, y va a ser bastante habitual, es convertir esta colección de elementos HTML en un array y vamos a usar la llamada ArrayFrom. Va a ser muy habitual hacer esto. Ahora ya tengo aquí una variable que le he llamado divs en la cual puedo hacer un for-each. Y lo que hago aquí usando la función flecha es, bueno, pues cada elemento voy a llamarle div principal. Esto me lo he copiado de internet y no vamos a entrar en ello. Es una forma rápida, muy rápida, pero no perfecta, de generar un color aleatorio. Lo que básicamente genera es una cadena precedida por el símbolo del hashtag, seguida de 6 hasta 6 dígitos hexadecimales. Y sencillamente lo que cogemos es el div principal que tenemos aquí, que es la variable sobre la que iteramos, cambiamos el border, el estilo del border y ponemos 2px solid y concatenamos el color del borde. Y con esto tenemos el color del borde resuelto. Vamos a gestionar el doble clic
Y como estoy haciendo la solución, quizás si estuviese construyéndola y no la tuviese delante, me iría primero a añadir un elemento, porque es lo primero que hemos explicado en la descripción. Pero la verdad es que una vez está la solución, lo más inmediato es solventar la parte de eliminar un div pequeño. Y es tan sencillo como, primero, nos preguntamos si el target sobre el que se ha hecho doble clic es un div o no es un div. Si no es un div, hacemos un return. Aquí el console es para ver mejor cuando hago un doble clic sobre una parte que no es div, que me informe la página para yo saber si ha funcionado mal. Esto siempre tenemos que estar mostrándonos información para que sepamos lo que está pasando. Bueno, pues si sí que es un div, esto nos ejecutará y vendremos aquí. Y aquí lo que hago es ver si el elemento sobre el que se ha hecho doble clic contiene dentro de su lista de clases, esto me devuelve una lista de palabras, contiene añadido. Añadido es la clase con la que marco cada uno de los elementos que yo añado. Si es así, lo que hago es averiguo el padre del elemento sobre el que he hecho doble clic, porque para eliminar vamos a llamar al padre y vamos a eliminar del padre uno de sus hijos. Entonces yo averiguo cuál es el padre del elemento sobre el que he hecho doble clic y lo elimino. Esto, traducido aquí, por ejemplo, si yo hago aquí, inserto el 943, cuando hago doble clic aquí, lo que quiero es averiguar el elemento exterior, el que lo contiene, y ya con el que lo contiene eliminar. Y esto lo hago aquí, el elemento es el elemento pequeño, es este de aquí, el 943 es el elemento, y parentes entonces es todo lo exterior, todo el div exterior, y lo elimino así. Bien, esto gestionaría eliminar, y cuando eliminas ya has terminado con el doble clic, no hay nada más que hacer, eliminamos y ya está. Lo siguiente ya es insertar un nuevo elemento, y lo vamos a hacer con la llamada document.createElementDiv. Creamos un nuevo div y vamos en primer lugar a identificarlo. Lo que hacemos es llamar a mathRandom, me devuelve un número, un número que es un número fraccionario, es un número entre 0 y 1, y es fraccionario, es decir, 0, y una lista de números. Lo multiplico por 1000, porque esto me da un número entre 0 y 999, y me quedo con las tres cifras enteras, me quedo con lo entero, despreciando la parte decimal con la función mathfloor. Mathfloor elimina, desprecia la parte fraccionaria de un número, no redondea. Si tengo un 8,9, quita el 0,9 y se queda con el 8. Bueno, pues este será el identificador, y el identificador lo uso para meterlo en el HTML interno del nuevo elemento y para identificar ese elemento con el atributo ID. Aunque esto no lo use, me viene muy bien por si quiero depurar, si quiero con el inspector del navegador ver qué está pasando, pues tengo los elementos identificados. A continuación, averiguo el estilo del elemento sobre el que he hecho clic, que ahora es el elemento exterior, el padre. Voy a obtener la altura, pero la altura la voy a utilizar para que el elemento interno tenga un poco menos de altura. Es decir, este elemento 943 que he puesto aquí, el 713, lo que quiero es que tenga menos altura que el elemento exterior. Aunque aquí cambie, hay un cálculo aquí que está a medio hacer, pero aunque cambie, lo importante es que este elemento tenga menos altura. Por tanto, debo averiguar la altura y quitarle una poquita. Pero la altura se me entrega vía el estilo, y el estilo es una cadena que es algo así. Por ejemplo, el estilo es 30px. Yo de 30px he de hacer un poco menos de 30. Entonces lo que voy a hacer es coger la cadena y quedarme con la parte de la cadena que encaja con una secuencia de dígitos. Esto es una forma de expresar patrones en JavaScript. Entonces aquí pongo un patrón que se me queda esto. Otra alternativa es coger la cadena esta entera y quitar los dos últimos dígitos, los dos últimos símbolos, perdón. Me quedaría con todo lo primero, que son los números. Otra forma posible de hacerlo. Lo que hago es quito el 10% de altura, la quito así. Si la altura, pese a todo, queda muy grande, es mayor de 60, entonces pongo una altura de 60. Y si es menor, dejo la altura que había. Esto es para forzar un máximo para que la altura no se me dispare. Cuando ya tengo esto, le pongo al nuevo elemento el estilo de border igual que el elemento padre. Es decir, elemento es elemento padre. Aquí, llegados a este punto, al elemento le he llamado elemento, pero debería llamarle padre para distinguirlo mejor del nuevo elemento. Le pongo aquí es la clave, aquí le pongo al nuevo elemento que en su lista de clases añada
la clase añadido. Esto es bastante importante en general durante el curso. Le pongo una altura, la he calculado antes pero no se la he puesto. La estoy poniendo ahora. Estoy poniendo aquí altura más px para añadirla a la altura y la anchura estamos siempre con 30 píxeles. Y una vez tengo configurado el nuevo elemento, lo añado y ya está. De esta forma añadiríamos el nuevo elemento. Vamos con el reposicionar elemento. Y el reposicionar elemento empieza con el mouse down. Es decir, empieza en el sentido de que lo primero que ocurre, voy a hacer aquí, ahora hundo el ratón, el botón del ratón izquierdo, arrastro y suelto. Bueno, no, debía haberlo hecho aquí, lo hago aquí. Pincho en el 706, arrastro y suelto. Y muevo esto, lo desplazo, lo pongo en una posición donde he dejado el ratón. Voy a volverlo a hacer aquí así, voy a hacerlo así. Pincho ahí en el 713, arrastro y donde está el ratón se va a posicionar. Esto empieza cuando hundo el ratón. Es lo primero que ocurre. Tanto si lo muevo dentro del mismo div, como si ahora pincho, por ejemplo, aquí y arrastro y suelto aquí, en ambos casos se inicia la acción con la función down, que es la que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es apuntarme. Esto no es tan importante, pero es lo primero que hago, y quizá podría hacerlo al final por ser menos importante. Lo que me hago es que me anoto en dos variables que son globales, que he de definir arriba del todo. Aquí la variable posXini y posIni. Estas las anoto aquí. Igual que la variable div seleccionado que ahora veremos. Las anoto ahí. Bueno, pues están por inicializar, lo cual no está muy bien, pero tampoco tengo claro qué inicialización poner ahora mismo. Bueno, pues me anoto esas posiciones donde se ha hecho clic. Esta es una llamada que no tiene mucho sentido explicar ahora, la vamos a dejar, y me anoto aquí, elemento es event.target. Si resulta que el elemento en su lista de clases no contiene la clase añadido, la pregunta de no contiene la tengo aquí, el no contiene, entonces no hay que hacer nada. Es decir, estoy haciendo mouse down en un elemento que no voy a mover o eliminar porque no es uno de los elementos que he añadido. Entonces directamente return y no hago nada. Sin embargo, si sí que es de la clase añadido, seguiremos, el código continuará ejecutándose y llegaremos a esta línea. En esta línea me anoto en esta variable div seleccionado igual elemento. No lo hago antes porque solo puedo anotar esto cuando estoy seguro que es un elemento de la clase añadido. Si esto vale null al principio, pues yo aquí debería dejarlo null y por tanto aquí no cambiar nada. Bien, pues hasta que no estoy seguro no actualizo y guardo este elemento. Este otro elemento tampoco vamos a explicarlo ahora. Y ahora es cuando empieza la función app, que es cuando se materializa o bien el cambio de posición dentro de un elemento o bien el cambio de padre de un elemento añadido a otro padre. Lo primero que hago es preguntarme si div seleccionado es null. Si es null no hay que hacer nada. No vamos a continuar, obviamente, y devolvemos. Y lo que vamos a hacer aquí, esto es necesario por un motivo. Si queremos posicionar un elemento como este de forma relativa a otro elemento, entonces el elemento padre no puede ser con posicionamiento static. No puede ser con posicionamiento static. Es decir, si hubiésemos puesto estos tres elementos principales static, esto no funciona. Si los pongo relative y no cambio nada, ocurre que ellos no cambian de posición, pero ya no son static, son relative. Y esto es una cuestión necesaria para poder poner los elementos internos desplazados en posición absoluta respecto a su padre. Por tanto, yo aquí para empezar hago esto, aunque al final lo que esté haciendo es moviendo de un elemento padre a otro elemento padre, pues ya directamente yo pongo esto y esto no hace ningún daño y es necesario. ¿Vale? A continuación, vamos a ver dónde está cayendo el elemento. Y aquí, está aquí anotado, aquí la idea es que podríamos guardar cuál es el padre del elemento seleccionado, ver cuál es el elemento sobre el que ahora se hace el app y ver si son el mismo o no son el mismo. Eso se podría hacer, pero nos estamos obligando a descubrirlo mirando las coordenadas del ratón. Y aquí voy a pasar la explicación un poco más rápida de lo normal,
Estoy en el caso de pinchar aquí y arrastrar aquí. Aquí voy a pasar la explicación un poco más rápida de lo normal, porque esto merece un tratamiento a lo mejor de coordenadas especial, lo veremos en otra parte del curso, o lo puedes preguntar y consultar en el documento, para no hacer el vídeo muy largo. Bueno, lo que aquí hacemos ahora es, primero, guardar las posiciones absolutas del ratón. Vamos a guardar las posiciones absolutas del ratón. Y ahora lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho antes. Cargamos todos los elementos que son de la clase principal y creamos un array a partir de esa colección de elementos. Por otra parte, preparamos y almacenamos en la variable padre el padre actual del elemento que está siendo movido, que está siendo arrastrado. Entonces, este, digamos, podría ser el viejo padre, y de momento lo que nos apuntamos aquí, de momento, es que el nuevo padre es ese. Vamos a hacer una especie de apuesta, una inicialización segura. Vamos a suponer que el nuevo padre de un elemento es el mismo que antes y por tanto habría que mover. Y lo que hacemos ahora es lo siguiente. Vamos a recorrer todos los divs que hemos cargado aquí, es decir, todos los divs de la clase principal, es decir, todos los divs gordos. Vamos a cargar aquí el verde, el naranja y el marrón. Entonces vamos a recorrerlos. Y lo que hacemos es averiguamos su geometría, es decir, esta llamada getBloundingClientRate me devuelve un objeto que me da la geometría del elemento. Es decir, por ejemplo, en el marrón, como podemos ver, empieza en una coordenada X pequeña, pero la coordenada Y es bastante grande. Entonces, yo quiero saber esta coordenada cuál es, porque si el ratón está aquí dentro, lo voy a saber a partir de esta coordenada, el ancho y el alto, si el ratón está aquí dentro. Pero si el ratón está aquí fuera, pues también voy a descubrirlo porque veo que a partir de este punto, teniendo en cuenta el ancho, y a partir de este punto, teniendo en cuenta el alto, el ratón estando aquí, está fuera de esto. Entonces lo que hago es averiguo la geometría del elemento y me hago la pregunta, y es, ¿está el ratón a la derecha? Voy a hacerlo aquí. La pregunta es, ¿está el ratón a la derecha de este punto, por debajo de esta raya, a la izquierda de esta raya y por encima de esta raya? ¿Se cumplen esas cuatro cosas? Pues si se cumplen esas cuatro cosas es que el ratón está dentro. Pero por ejemplo, respecto al verde, vamos a poner el ratón aquí fuera, en el verde. Vamos a poner el ratón en el verde, vamos a suponer que está ahí. Entonces yo me preguntaría, ¿está el ratón a la derecha de esta raya? Sí que está, sí. A la derecha de esta raya, sí. ¿Y está el ratón a la izquierda de esta raya? Sí, el ratón está a la izquierda de esta raya, muy bien. Ahora, ¿el ratón está por debajo de esta línea? No, el ratón está por encima de esta línea. Bueno, pues ya falla una cosa y ya no sirve. Ya no vale preguntarse, ¿el ratón está por encima de esta otra línea? Pues sí, el ratón está aquí por encima de la línea, pero nos ha fallado esta condición. Por tanto, aquí lo que hago son 4 preguntas. Y fijaos cómo la geometría me devuelve la posición absoluta de la parte izquierda, la posición absoluta de la parte derecha, la posición absoluta de la parte superior y de la parte inferior. Entonces, si se cumplen estas 4 cosas, es que el ratón está dentro de este elemento que yo estoy mirando dentro de un for each. He descubierto, viendo uno y otro y otro y otro y todos los elementos de tipo principal, he descubierto uno que el ratón lo tiene dentro. ¿Y qué es lo que hago? Me anoto aquí que el nuevo padre es este que estoy examinando. Por tanto, esto me permitiría descubrir un nuevo padre. Ojo, si resulta que ejecuto esto y el ratón está dentro del mismo elemento donde ya estaba, es decir, no muevo nada, es decir, yo pincho, voy a poner más, pincho por ejemplo aquí el 943 y lo muevo aquí, este bucle me va a detectar que este elemento es el padre o el nuevo padre de este, pero es que ya era el antiguo padre de este. Entonces, esta variable no estará cambiando de valor respecto a esta inicialización, ¿vale? Aquí pusimos el marrón y aquí hemos vuelto a actualizar el marrón. Por tanto, aquí lo que me pregunto ¿es el nuevo padre distinto del antiguo? Porque si es así, lo que hay que hacer sencillamente es esto, es meter en el nuevo padre el div seleccionado, que el div seleccionado es el pequeño, el que estamos moviendo. Le pongo el borde del nuevo padre para identificarlo con el mismo color y a este le pongo una posición static
sencillamente para que se vaya al principio. Esto es el efecto que vemos, es decir, si cojo el 152, por ejemplo, y lo muevo aquí, se pone ahí. ¿Por qué se pone ahí? Porque le pongo aquí static. Y esto lo he hecho para controlar un poco mejor el movimiento, para que no aparezca en una posición extraña. Yo pongo este y lo pongo ahí, ¡pam!, y aparece aquí. Y tener un poco más controlada la página, porque el objetivo es aprender, no hacer nada que nos hayan encargado para vender, ni un juego ni nada similar que vayan a utilizar por ahí. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que se hace si el elemento se ha cambiado a otro padre y por tanto hago un return y ya he terminado. Pero vamos a proseguir porque queda el mover el elemento donde le corresponde dentro de su padre. Y lo que hacemos es, primera, si el padre es distinto de null, esto es una pregunta de prudencia, lo que hacemos es averiguamos la geometría del padre del elemento seleccionado. Fijémonos, dame la geometría del padre del elemento seleccionado. Es decir, el elemento principal donde estoy, dime qué geometría tiene. Esto no tiene sentido que lo hagamos aquí, pero era una medida de prudencia. Esto todo era por prudencia. La parte importante es esta. Dame la geometría del padre. Y ahora lo que hago aquí, vamos a dejar esto, lo explicamos después. Lo que hago aquí es lo siguiente, es ver relativamente dónde ha caído el ratón. Esto es lo difícil de entender. Y es lo siguiente, vamos a verlo sobre aquí. Si yo hago clic, por ejemplo, aquí donde está el ratón, fijémonos que el ratón está a mucha distancia de la parte superior. El event.client, esto es muy grande. Me va a devolver 500 píxeles, por ejemplo, ¿no? Pero realmente estoy cerca de este borde, que es lo que me interesa saber. Entonces yo sé esta línea porque sé las dimensiones, la geometría de este div marrón, la sé. Y como la sé, lo que voy a hacer es restar la posición absoluta menos la posición absoluta esta. Resto 2 posiciones absolutas y me quedo con una posición relativa. Me quedo con la distancia entre el ratón y esta línea. Y esto lo hago así, restando. Resto, pues por ejemplo, esos 500 píxeles menos, por ejemplo, unos 450. El resultado son los 50 píxeles de distancia que hay entre esta raya y el punto donde está el ratón cuando hago clic, que podría ser aquí. Hago esto para la posición horizontal y vertical. En la posición horizontal no hay tanto problema porque es que todos los divs empiezan casi en el borde, es decir, la posición absoluta de inicio casi es el 0, entonces la resta prácticamente siempre se está restando 0. Pero bueno, lo dejamos por hacerlo bien, lo mejor posible y porque en las coordenadas X e Y es lo mismo. Bueno, pues cuando ya tengo estas posiciones relativas, cojo el div seleccionado y le digo que su posición va a ser absoluta. Position absolute. Absolute es una posición que no debería llamarse absolute, yo la hubiese llamado relativa, porque es relativa al padre. Yo voy a decir la distancia relativa al inicio del padre, es decir, voy a decirle a qué distancia este elemento 943, por ejemplo, cuando lo he puesto aquí le he dicho cuánta distancia horizontal respecto al borde izquierdo y cuánta distancia vertical respecto al borde superior. Estos dos parámetros hay que decirlos y hay que primero decirle que va de esa forma. Luego aquí el left, pues lo que hago es concatenar el número que he calculado, la distancia relativa con px, aquí la distancia relativa con px en la coordenada vertical y ya está. Esto es un console.log y ya está. Y lo que hago al final es esto, decir que ya no hay ningún div seleccionado. Decir que con eso lo que dejo indicado es que el null en esta variable me prevendrá volver a llamar a este mouse up accidentalmente por otro motivo sin haberlo hecho bien y que se dispare una serie de acciones cuando no hemos hecho mouse down sobre un elemento adecuado. Porque fijaos que el mouse down, no tiene efecto si no es sobre un añadido. Por tanto, aquí lo que hago es, dejar otra vez desactivada la función de mover nada porque este elemento es null. Bien, pues esta es la explicación del ejercicio. Queda aquí una cosa menor, pero bueno, que si no la ponemos va a ir mal, y es lo siguiente. Lo que voy a hacer es comprobar si he hecho un
hundir el botón y soltar el botón demasiado cerca uno del otro. Es decir, si no pincho, arrastro un buen trozo y suelto, la página no reacciona. La página no reacciona porque si no ocurre eso que os he demostrado. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues en la función mouse down, aquí me anoto las coordenadas donde el ratón ha sido pinchado, donde se ha hundido el botón del ratón. Me lo anoto ahí. Me lo anoto y lo tengo anotado. Y aquí, en este punto, lo que hago es ver si la distancia entre donde está el ratón ahora y donde estaba el ratón antes, en su posición horizontal, es menor de 30 píxeles y en su posición vertical es menor de 30 píxeles. Si se cumplen estas dos cosas, es que apenas he movido el ratón, porque está el ratón casi en la misma posición Y y casi en la misma posición X. Y el efecto es un return que termina aquí y impide que la función continúe con el movimiento de nada. Esto es una cosa que mejora un poco el comportamiento. Y hasta aquí totalmente el vídeo. El ejercicio ha sido resuelto y explicado, y si quieres lo intentas hacer a partir, como he dicho, de la plantilla que se entregaba, con la menor ayuda posible, viendo si eres capaz de reproducir la solución por ti mismo.